Entonces, acoplamiento molecular inducido o docking, de su sigla en inglés, docking. Docking es un término anglosajón que significa la llegada de un barco a un puerto. Esa sería la mejor traducción para docking, un barco llegando a un puerto. Y por eso que tomé esta imagen de un Pac-Man comiendo las pelotitas, porque eso es lo que va a ocurrir. Vamos a hacer un acoplamiento de dos o más cosas, ¿ya? Vamos avanzando para ir introduciéndonos a los conceptos. Los objetivos principales, para efectos prácticos, va a ser entender los conceptos subyacentes de un análisis de docking, conocer los tipos de cálculos y ser capaces de interpretar los resultados de un docking molecular y conocer las limitaciones del método. Ahora, yo sé que esto suena a un discurso, ¿no es cierto?, de palabras bonitas, pero créanme que hoy día cualquiera puede hacer un docking. O sea, no es algo misterioso, hay información en todas partes, pero no cualquiera entiende la diferencia entre los distintos tipos de cálculos o métodos de docking, ni tampoco cualquiera es capaz de poder demostrar si su docking tiene limitaciones o no, o sea, si es que su cálculo, su propuesta tiene o no validación. Y no necesariamente me refiero a validación empírica, que sería lo ideal. Ustedes saben que cuando hablamos de validación, una vía sería la validación empírica. O bien, por otra parte, una validación teórica. ¿Se puede? ¿Hay alguna manera de tener cierta validación teórica o cierta validación, podríamos llamar, híbrida en cierta medida? Ya les voy a explicar por qué digo híbrido. Porque en un QSAR, cuando uno hacía un QSAR, para hacer un QSAR, sí o sí, ustedes tenían que tener una variable biológica. Sí o sí teníamos que tener el IC50. Y no el IC50 predicho, sino el IC50 experimental. Ahora, vamos a ver que en cierta medida, cuando uno tiene ciertos valores de actividad biológica, uno también puede echar mano de eso en un docking, pero para efectos de la validación, como le llamamos acá. Entonces, me interesa que esta parte quede, porque yo sé que tal vez más de alguno de ustedes ya ha hecho algo de esto o ha visto cómo se hacen. Y dice, esto es llegar y tomar la proteína, sí, pero un segundo, o sea, son capaces de decirle a una comisión si es que eso realmente tiene algún tipo de validación, si es que hay cierta validez y confiabilidad en ese acoplamiento, porque si es por poner una molécula dentro de una cavidad, estaríamos llenos de paper de dockings donde uno simplemente coloca cualquier cosa, uno va a obtener cualquier resultado y uno puede generar cualquier número, pero resulta de que hoy día ya está prohibido. Ya no se pueden publicar artículos solo de acoplamiento molecular. Antiguamente se podía. Hasta hace como 5 o 10 años por ahí se podía. Ahora ya no, se exige algo más. Bien, vamos entonces avanzando. Ahora alguien podría decir, yo no necesito del docking por cuanto simplemente voy a sintetizar y evaluar biológicamente. Se está privando de una valiosa herramienta en tal caso que le permite obtener información retrospectiva y propositiva. Cualquiera de estos dos métodos, basados en el ligando o basados en el receptor, cualquiera de los dos va a entregar información propositiva o información retrospectiva. ¿Alguna idea de a qué me refiero con eso? Bueno, propositivo es que con cualquiera de los dos métodos ustedes van a proponer una molécula nueva. Y por tanto, un valor predicho o de PIC50 o de, entre comillas, energía. Mucho cuidado con el término energía acá cuando hablamos de docking. Siempre seamos cautos porque en estricto rigor nunca vamos a estar proporcionando la energía de afinidad ligando-receptor. Si ustedes quieren entregar energías, ahí se tienen que meter de lleno a la parte computacional, que va más allá de los alcances de este curso y de mi propia expertise, y tendrían que, por ejemplo, hacer cálculos que ya están en la interfaz cuántica, como son los cálculos FEP, Free Energy Perturbation, o cálculos de energía libre, mucho más finos, que sí permiten entregar cuál es el valor en kilocalorías mol de esa afinidad ligando-receptor, o incluso este tipo de cálculos es tan fino que permite la descomposición de la energía, o sea,
yo puedo saber la energía de un puente de hidrógeno en específico dentro de toda la amalgama de interacciones. Pero eso ya es todo otro mundo y con eso se puede hacer toda una tesis doctoral aparte. Y por otra parte, no descartar nunca esto, que un docking o un QSAR permiten también el análisis retrospectivo, que muchas veces es mirado como poca cosa, pero no lo es porque es el análisis retrospectivo, o sea, cuando uno ya evaluó algo, el que permite intuir mecanismos de acción. Entonces, a través de un análisis retrospectivo, usted va a poder intuir mecanismos, va a poder intuir relación, estructura, actividad. SAR. Ahora, aquí están separados los dos métodos, pero también quiero que en sus mentes no tengan esto como dos vías separadas, o por así decirlo, o hago mi tesis, mis cálculos por esta vía, o la hago por esta otra vía. No, los métodos son complementarios. En el caso de los métodos QSAR, o sea, basados en el ligando, recuerden que decimos ligando cuando nos referimos a la molécula orgánica o a la familia de moléculas que vamos a estudiar. Estos estudios QSAR no requieren conocer el receptor. El hecho de que no se requiera conocer el receptor no significa, cuidado con eso, que sea requisito que no se conozca la estructura del receptor. O sea, no porque el receptor esté presente significa que no vamos a poder hacer QSAR, no, en ninguna manera. Lo segundo, como ya sabemos, es que emplean una variable experimental o variable dependiente. Y finalmente permiten obtener un valor predictivo de la actividad, el IC50 predicho por el modelo. Y eso nos lo entrega un docking. Con un docking alguien puede decir, sí, pero hay ciertas ecuaciones. Ahí el docking es mucho más aproximado que un QSAR si es que ustedes quieren obtener un IC50 predictivo a través de docking. Ahí es mejor el QSAR en ese sentido, porque estadísticamente hay una robustez detrás del análisis, hay una ecuación validada. Pero si vamos a hacer docking, métodos basados en el receptor, por ejemplo, docking, dinámica molecular, virtual screening, ya vamos a ir hablando de todo eso ahora, requieren conocer la proteína objetivo. O sea, usted tiene que conocer la estructura 3D. Si la proteína no existe, la puede modelar con un mayor margen de incertidumbre en los resultados. Entonces, hoy día sabemos que hay muchas herramientas para modelar. Históricamente, uno de los software gratis más empleados para esto es el famoso programa Modeler, que lo pueden obtener, es gratis. Hay miles de tutoriales, el mismo software tiene un libro tutorial. Y Modeler, a partir de la secuencia de aminoácidos de una proteína parecida, permite modelar otra similar. También pueden ir a servicios de inteligencia artificial como AlphaFold, que también permite hacer modelado. Entonces, hoy día se puede crear la proteína para la cual no hay un cristal, pero siempre está este problema, aumenta la incertidumbre. Ahora ustedes dirán, ¿y por qué no están todas las proteínas? ¿Qué creen ustedes que es más fácil cuando vayamos a una base de datos, tener la estructura de una enzima o tener la estructura de un receptor? Muy bien. Ya, ¿por qué? ¿Cuál es la idea general? De hecho, si vamos a... Yo no he hecho el análisis, pero los desafíos muy probablemente, si las contamos por ejemplo, en Protein Data Bank o en Uniprot, por lejos yo creo que la cantidad de enzimas disponibles va a superar a la cantidad de receptores. ¿Alguna idea general por qué esto es así? A ver, cuidado, ya, pero... La enzima, la pregunta es, necesitamos conocer la estructura cristalina. Y estamos diciendo que hay más estructuras cristalinas disponibles, estructuras resueltas, reales, que podemos ver de enzimas que de receptores. Claro. Tal cual, la enzima, muy bien, la enzima es más fácil de obtener, la estructura tridimensional, por cuanto es soluble en agua, los receptores son de membrana, así que son más difíciles de cristalizar experimentalmente hablando. Recuerden que ahí en el Protein Data Bank lo que tienen es una estructura cristalina o resuelta por resonancia magnética nuclear y
la enzima es solo, ¿no es cierto?, soluble en agua. Entonces es mucho más fácil. ¿Ya? De hecho, lo que hacen es simular la membrana con líquidos de soya. ¿Ya? Magistral. Súper interesante, ya gracias por ese dato. Entonces, con lípidos de soya se podría entonces modelar una membrana. Gracias. Muy buen dato. Claro, eso ya le añade sin duda alguna una complejidad extra al proceso empírico. Faltan receptores por cristalizar, todavía faltan muchos. Entonces, cuando no hay validación experimental, los resultados deben ser tomados con precaución. O sea, si solamente hacemos un análisis propositivo sin nada más, debe ser tomado con precaución dicha propuesta. Por eso que hoy día ya no hay estudios de docking, tal vez en revistas muy malas se acepta solo algo, un docking y publicar eso. Hasta hace poco tiempo, yo creo que entre 5 a 10 años se podía. Ahora ya no, está prohibido. Tiene que haber algo más. O sea, como por ejemplo podemos validar un docking con dinámica molecular, pero eso ya implica ahí ya entrar a un mundo mucho más largo de cómputo. Entonces, por eso tiene que haber algún tipo de validación. Bueno, vamos hacia allá. Y vamos a responder la primera gran pregunta que muchos confunden cuando hacen docking. ¿Qué información entrega un docking a grandes rasgos? En una sola palabra, docking entrega directamente afinidad. Nos da una idea de la tenacidad de unión de un ligando por su receptor, no su actividad. Así que son dos conceptos diferentes. Afinidad me dice si la molécula se une o no se une. Entonces, aquí la pregunta a responder es: ¿se une? ¿Se une con alta afinidad o con baja afinidad? ¿Con mucha tenacidad? ¿Con poca tenacidad? ¿Cómo puede evaluar eso? Bueno, por lo menos en docking hay dos formas, que es con el patrón de interacciones y con el valor de la función de scoring. Entonces, ¿se une o no se une? Podemos ver el patrón de interacciones y podemos ver la función de scoring. Vamos a ver que podemos ir mejorando en ese sentido. Alguien puede decir, ¿las interacciones permanecen a través del tiempo? Ahí ya tenemos que echar mano de dinámica molecular. Pero no actividad. Cuando digo actividad, nótese lo siguiente. En esta imagen, muy sencilla, por cierto, ya es introductoria, hay un ligando, llámese el fármaco, que se une al receptor y nosotros vamos a ver, ¿se une o no se une? No podemos estimar cuánto tiempo permanece unido, porque aquí hay un proceso dinámico. Hay un tiempo, ¿no es cierto?, en que el fármaco, por así decirlo, llega y hay un tiempo de salida. Entonces hay un delta T. Tenemos un delta T en todo este proceso que no podemos estimar. Solamente se une, hay buenas interacciones y por otra parte, la pregunta que todos quieren resolver es, bueno, pero ¿hay señalización intracelular? Por ejemplo, si es un agonista, desencadena, por ejemplo, liberación de AMP cíclico. Imposible estimar eso de manera exacta con un docking. Docking no sirve para eso. Y sería muy mala idea tratar con un estudio de docking, obtener alguna inferencia de esto así directa, es muy difícil. ¿Ok? Entonces no vamos a poder saber si con actividad, si el compuesto está actuando como agonista, como antagonista, o como, ¿cuál era el tercer gran tipo a grandes rasgos? Muy bien, o como agonista inverso. Entonces solo va a estar acá, en el nivel de afinidad. ¿Se une o no se une y con qué tenacidad? ¿Y cómo sabemos si ese resultado está bueno o no? Porque podemos ver el patrón de interacciones, podemos hacer una validación, ocupar lo que se llama, por ejemplo, un estudio de factor de enriquecimiento, de decoys y cosas que voy a ir explicando más adelante. Ya. Y aquí dice, a nivel de la estructura, bueno, ahí el título me quedó un poco grande, pero ¿qué es lo más importante de la estructura a tener en cuenta? De la estructura del ligando, cada vez que usted doquee un ligando. Ejemplo, esta molécula que está acá, a la izquierda. A ver, pregúntales, aprovecho de consultar, ustedes que ya han visto tantos farmacóforos, aquí dice neurotransmisor, sí, pero con lo que ya hemos estudiado, la estructura igual se alcanza a ver bien. ¿Qué patrón farmacofórico identifican acá? Muy bien, fenil, excelente.
feniletilamina. Ya ahí hay un hidroxilo, así que esto va a tener un perfil de tipo adrenérgico. Entonces esto tiene un perfil feniletilamina, muy bien, un perfil adrenérgico. No es la adrenalina porque le faltan acá los dos hidroxilos en el sistema catecólico, entonces esto sería sintético, ¿ok? Entonces, una de las cosas que tienen que siempre chequear muy bien cuando vayan a doquear una familia de compuestos, y el problema es que a veces los estudiantes, cuando tienen que, por ejemplo, hacer un virtual screening, y estamos hablando de que ahí van a doquear, imagínense, no sé, 1.000.000 de moléculas, darse la lata de chequear esto puede llegar a ser un poco tedioso. El estado de ionización. Recuerden que la mayoría de los fármacos son aminas, son nitrógenos. Tiene que usted determinar si ese nitrógeno va a estar o no protonado. El resultado es muy sensible de esto. Entonces tiene que asegurarse que los nitrógenos básicos estén protonados y tiene que asegurarse que los ácidos carboxílicos estén ionizados. Son los dos grupos más importantes. Pueden haber otros, por cierto, ¿ya? Y ustedes van a ser capaces de identificar. Entonces, el estado de ionización es trascendental. Y luego, cuando ustedes generan el resultado, imaginemos que esta es la cavidad ilustrativa donde vamos a acoplar esta molécula, tienen que ser capaces de identificar si las interacciones intermoleculares que se están generando son las interacciones intermoleculares más importantes o relevantes para ese tipo de receptor en particular. Muchas veces hay un buen patrón de interacciones, pero no con los aminoácidos que son claves en el sitio de unión. O sea, antes de llegar y doquear lo que sea, lea un poquitito cuáles son los residuos claves de ese sitio. Ejemplo, acá se muestra que una región clave es que pueda hacer interacción con este hidroxilo. Otra región clave, una región hidrofóbica, y una tercera región clave, un grupo aniónico que podría ser un aspartato. Bueno, con esos tres sitios tengo que poder hacer interacción. Si mi molécula hace miles de interacciones con otra cosa que no sea eso, tenemos razones para sospechar de la calidad de esa predicción, de ese docking. Entonces, por ejemplo, acá, la parte de abajo, ahí dice, sale la molécula, y por ejemplo aquí tenemos un primer acoplamiento de nuestra molécula a el receptor. Y si el receptor no es rígido, si el receptor le damos flexibilidad, como luego vamos a ver, experimenta un acercamiento, por ejemplo, la proteína como que se acomoda un poco para hacer mejor las interacciones. Un puente salino, que puede estar formando además un puente de hidrógeno, que aquí no se muestra, un pi-stacking y también acá actuando como aceptor de puente de hidrógeno. Entonces ya esto nos muestra a grandes rasgos de que tenemos docking rígido y docking flexible. ¿Cuál es mejor? Depende. Si usted quiere evaluar 1.000.000 de moléculas, parta con el rígido y deje flexible solo para las 1.000 mejores o las 100 mejores. ¿Ok? Entonces, método de diseño sería una definición, una primera aproximación al concepto. Método de diseño de fármacos basado en el receptor macromolecular que simula la interacción molecular ligando-receptor. La simula y predice el modo de unión, así como la afinidad entre receptor y ligando. Cuando decimos que predice el modo de unión, eso va a implicar de que siempre hay muchos modos de unión. ¿Okay? Podemos generar miles o cientos de poses posibles de docking. Y ahí la pregunta es, ¿y cómo selecciona la mejor? ¿Solo por el scoring? Un método podría ser el scoring, cuando vamos por la vía un poco más rápida, pero también hay otras estrategias a abordar. A considerar, la simulación es llevada a cabo en el vacío. Entonces eso ya nos muestra que el proceso no es real. Segundo, la adición de agua, aunque no lo crean, es posible. Podemos adicionar agua, pero no es lo más recomendable. ¿Por qué? Se puede hacer, ya hay simulaciones donde yo puedo colocar agua como entorno de mi molécula. ¿Por qué creen ustedes que no es lo más recomendable? Ahora, ¿por qué a veces hacen los docking con agua? Es una manera barata y rápida de tratar de parecernos a una dinámica molecular, pero no es lo mismo. Yo no lo recomiendo. ¿Por qué no sería muy apropiado tener esto con agua acá? Movimiento de la locomotora, se estaría estorbando en la cavidad. Ya. O sea, como el agua estaría fija.
no sería representativa la forma de la proteína como tal, sino que podría haber ruido o interferencias Exacto, en medio. claro, tal cual. Ahí está, esa palabra ruido interferencia es muy buena, o sea, puede generar una gran cantidad de falsos positivos. Y sucede. Cuando uno tiene un docking con agua, uno comienza a ver que, por ejemplo, este grupo que no hacía nada hizo un puente con agua y el agua con el aminoácido. Lo mismo acá, supónganse, este nitrógeno que no está haciendo nada va a ser un puente con una molécula de agua y el agua va a ser un puente con el aminoácido que está aquí detrás. ¿Se fijan? Entonces nos da una falsa impresión de que aquí hay un acoplamiento con puente de agua. Miren, los puentes de agua en simulaciones no son muy creíbles. Los puentes mediados por agua, ¿cuándo son relevantes? Los puentes de agua son relevantes cuando dicha agua aparece en un PDB de alta resolución, o sea, cuando tienen la proteína cristalizada con una molécula de agua, o sea, estamos hablando que aquí tienen resoluciones menor a 2 angstrom de la proteína, me refiero. Una resolución fina que permita ver agua. Entonces, ahí recién uno dice, hay cierta molécula de agua que es clave en ese sitio de unión para cierta interacción. O sea, hay un agua que podría formar un puente permanente a través del tiempo. Pero en un docking no se los recomiendo, ¿ya? Y vamos aquí, dice, la calidad de las predicciones depende de la disponibilidad de la estructura cristalina resuelta del receptor. Bueno, ya dijimos que eso proviene por cristalografía de rayos X o por resonancia magnética nuclear. Ya les voy a mostrar qué criterio aplicar para poder seleccionar el mejor que haya disponible. Por lo general, en algunas enzimas hay más de un código disponible. Una definición más formal del libro dice método computacional basado en la estructura, se refiere a basado en la estructura del target, proteína o enzima, que predice cómo un ligando se acomoda, o sea, qué pose adopta en el sitio de unión de un blanco biológico, ejemplo, proteína, receptor, enzima, ADN incluso, y estima su afinidad mediante una búsqueda conformacional y el cómputo de funciones de puntuación. Entonces, afinidad, no actividad. Vamos a explorar el universo conformacional y vamos a obtener un valor numérico como resultado, que va a permitir entonces cualquier estudio de docking independiente del software con el que lo hagan, predecir poses y contactos claves, puentes de hidrógeno, interacciones de pi stacking o apilamiento pi, puente salino, puente de halógeno. ¿Qué interacción me faltaría aquí, por ejemplo? Todas las que hemos visto. ¿Me pueden nombrar por lo menos dos más? Sí, sí está. A ver, ahí está, puente salino, ¿ok? O interacciones, ¿no es cierto?, iónicas, positivo o negativo. Apilamiento pi es pi stacking. Ya, hidrofóbica, muy bien. Contactos hidrofóbicos, muy bien, sí. Hay unos software que no me dicen que hay una interacción hidrofóbica, pero yo simplemente mido la distancia. Porque las interacciones hidrofóbicas son más o menos hasta cuántos angstrom de distancia. Lo vimos al principio, como está la memoria de largo plazo. Recuerden que las hidrofóbicas podían ser interacciones a un poco más de distancia que un puente de hidrógeno. ¿Okay? Hasta 4 máximo, ya. Hasta 4 angstrom más o menos de distancia. Ya 6 se pierden las interacciones, hasta 6 angstrom Van der Waals, pero como todas las moléculas tienen Van der Waals, no es muy útil. Me falta alguna interacción adicional. Nombramos más interacciones en clases. Por ejemplo, muy bien, podríamos tener una interacción pi-catión. O también hoy día se están ampliando las interacciones de puente de hidrógeno a otros hidrógenos que no están unidos a heteroátomos. Por ejemplo, le llaman puente de hidrógeno aromático, que es cuando hay un protón muy polar en un anillo aromático. Dicho protón podría hacer una interacción puente de hidrógeno fuerte con un aceptor en la proteína. Solo si el protón es lo suficientemente polar, porque esto sería un protón unido a un carbono, así que ojo con eso, ¿ya?
Segundo, mediante este tipo de cálculos vamos a poder priorizar o rankear compuestos por afinidad, por ejemplo, para cribado virtual. Ahora, este término en español, lo más común es verlo como virtual screening. El virtual screening permite analizar o estudiar miles a millones o miles de millones de compuestos de manera rápida mediante un proceso rígido. El docking va a permitir guiar el proceso de optimización hit to lead, o sea, desde el descubrimiento de una molécula prometedora hasta un cabeza de serie, y generar hipótesis mecanísticas integrables. ¿Integrables con qué? Con QSAR o dinámica molecular. Podemos hacer todo un estudio holístico incorporando todas las técnicas. En la pieza central, bueno, aquí está del virtual screening, o sea, de evaluar miles o millones de moléculas de forma rápida. Y ahí vamos a tener que ver cómo confiamos en esos resultados obtenidos. Bueno, al igual que QSAR, ahorra tiempo y costo, a reducir síntesis y ensayos tempranos y enfocar la experimentación. Ahorra tiempo y costo porque los software o dentro de los más empleados hay programas gratis como el famoso Autodoc. Y ahora hay otro que espero que podamos hacer una simulación con él en cátedra que se llama Instadoc, que también lo pueden descargar, es gratuito. ¿Ok? Entonces, dentro de las alternativas gratis, aquí tienen dos bastante conocidas. La escala y el rendimiento ha crecido con lo que se llama un virtual screening ultra grande. Hay enfoques también nuevos, o sea, se está incorporando inteligencia artificial para acelerar el descubrimiento de nuevos ligandos. Se ha estandarizado, por otra parte, cada vez más la reproducibilidad de los métodos. Esto es súper relevante, ya cuando hablamos de estandarizar cada vez más la reproducibilidad de los métodos, mejorando la predictibilidad de los mismos. En algunos artículos lo que se hace es repetir el mismo docking. Entonces, muchas veces se repite, hay una repetición del mismo docking utilizando diferentes programas. Y claramente no es muy agradable cuando uno lo tiene que hacer porque es una lata estar repitiendo lo mismo con otra plataforma, comparar resultados y llegar a un valor jerarquizado o estandarizado. Bueno, los análisis bibliométricos muestran un aumento sostenido de publicaciones y uso de esta sigla que está acá, significa diseño de drogas asistido por computadora, en la última década, con una expansión particular hacia screening virtual. Los estudios que solo contemplan docking como diseño de fármacos sin validaciones son difícilmente publicables. Y hoy día se incluyen validaciones a través de dinámica molecular o bien se incluye la síntesis y evaluación biológica de los derivados propuestos. Muchos estudios incluyen cálculos de docking retrospectivo. Lo que yo les decía, o sea, un docking retrospectivo sirve mucho cuando yo busco o pretendo dar una explicación del mecanismo de acción subyacente. Cómo la droga estaría actuando en su diana farmacológica, aún muchas veces sin demostrar que dicha proteína es la diana farmacológica. Uno ya tiene contemplado hacer dinámica más adelante, es necesario hacer todo como esta repetición de login. Sí, no solo eso, se tiene que incluso repetir la dinámica. Ahí uno cambia lo que se llama las condiciones a tiempo cero. Cuando la dinámica molecular parte a tiempo cero, se simula un campo de fuerza y eso implica ciertos vectores de fuerza aplicados en el tiempo cero y uno puede cambiar el orden de arranque de esos vectores de fuerza y eso genera una dinámica con otro RMSD y ahí uno puede ver si es que la dinámica me arroja resultados parecidos o no y muchas veces hay sorpresas. Cuando uno cambia las condiciones de tiempo cero, uno obtiene una dinámica con resultados que son muchas veces muy diferentes a la inicial. Entonces, ahí es donde uno se cuestiona. Cuando eso pasa, uno dice, tal vez mi docking me dio la mejor pose, pero tal vez no es esa la pose de la que debería partir, porque no estoy obteniendo resultados coherentes en la dinámica al cambiar las condiciones de inicio. O sea, idealmente, cuando el resultado está validado, si yo repito la dinámica con distintos tiempos cero, debería obtener resultados más o menos parecidos
Cuando eso no pasa, tengo que ir más atrás y probablemente el problema esté en el docking. El mayor margen de error lo da el docking, ¿ya? Aquí hay esto lo saqué de un artículo científico donde pueden ver que hay un incremento sostenido en la cantidad de publicaciones que incluyen docking y diseño de novo. Esto está hasta el año 2023. Aquí se ve un descenso porque no está toda la estadística de ese año ni de lo que viene. O sea, este número va a volver a estar más arriba si es que lo contabilizáramos hoy día, por ejemplo. Ya, el punto es que esto está aumentando. O sea, todo el mundo lo está ocupando. Y como todo el mundo lo está ocupando, hay que ocuparlo bien. Energéticamente, ¿cuál es el objetivo de un docking a nivel de interacciones? Conseguir un mínimo. Ahora, cuando se hace un docking, existe lo que se llama muchos mínimos locales. Muchas conformaciones de buena energía, pero que no son necesariamente la óptima. Con un docking vamos a conseguir o tener plena certeza de haber encontrado el mínimo global. Muy poco probable. Eso es una quimera, es una ficción, porque las posibilidades conformacionales o de creación de nuevas moléculas es prácticamente infinita. Ejemplo, cuando uno hace diseño de nuevo, cuando uno quiere crear nuevas moléculas y hallar la mejor para una determinada proteína, es imposible que hallemos la mejor absoluta, porque miren, el universo de posibilidades es este rango. Este número que ustedes ven acá, este rango de 10 elevado a 60 a 10 elevado a 100, ¿qué es lo que es? La cantidad de moléculas orgánicas tipo fármaco que es posible diseñar, que sean razonables. Aquí estamos incluyendo cuestiones que sean coherentes, no un carbono unido a 4 oxígenos y cosas raras, no, ¿ya? Sino que dentro del rango de las posibilidades razonables, 10 elevado a 60, 10 elevado a 100, por tanto, si hacemos un diseño de novo, decir que encontramos la mejor molécula posible para esa proteína no es creíble. Siempre puede haber otra que sea mejor. Entonces, sí. Encontrar una configuración para que el carbono estuviese de acuerdo a Magistral, súper interesante eso. O sea, estamos hablando de este tipo de estructura. Y los oxígenos algo más, porque no pueden estar así, ¿no es cierto? Ah, ya, eso sí que es rarísimo. O sea, esta molécula, un carbono con 4 hidroxilos, debería ser sumamente inestable, porque probablemente esto se descomponga a ácido carbónico y después de nuevo en CO2 y agua. Entonces, que esto pueda existir, tal vez son de esos típicos experimentos con rayos láser a baja temperatura, cerca del cero absoluto y cosas así. Pero interesante, interesante. Bueno, también hay personas que dicen que han descubierto carbonos con 5 enlaces. Entonces, también, claro, da para pensar. Bien, por tanto, cuando ustedes están diseñando este pequeño universo, recuérdenlo siempre cuando hablamos más que de un docking aislado, de un diseño de algo nuevo, cuando ustedes están diseñando algo, uno tiene que acotar la búsqueda. Uno dice, voy a centrarme en cierto tipo de farmacóforo. Y aquí voy a buscar los mejores mínimos locales posibles. O sea, hay que acotar el espacio de búsqueda. ¿Y cuál es el criterio? Cuando usted vaya a diseñar algo, yo le voy a dar algunos consejos. Cuando vaya a diseñar algo, usted acote el espacio de búsqueda, primero pensando en cierto farmacóforo, eso es lo primero. Luego, vaya a una base de datos que hay en literatura que se llama PAINS. Es una sigla, ya y después la busca usted en el internet, no me acuerdo bien el nombre completo desglosado, pero son fragmentos o moléculas alerta, o sea, son fragmentos o lisa y llanamente estructuras completas que no queremos que sean fármacos porque no van a tener buena farmacocinética, buena actividad, pueden ser tóxicas, etc. ¿Okay? Así que vamos a descartar este tipo de patrón estructural. Y por eso que yo había insistido con el índice de Tanimoto, porque uno dice, ¿cómo sé si lo que yo estoy proponiendo se parece a eso o no? Con el índice de Tanimoto, por similitud estructural. Lo otro, trate, si usted va a hacer un diseño de nuevo de muchas moléculas, trate de que lo que va a proponer primero filtre, cuando usted, porque en el papel diseñamos miles de cosas de una, filtre sus moléculas por la regla de Lipinski. Que sus moléculas tengan una adecuada farmacocinética por vía oral. Así que ahí tiene por lo menos 3
criterios preliminares para no llegar y comenzar a doquear lo que sea. Filtre por reglas de Lipinski, filtre por criterios de literatura que dicen estos fragmentos no son apropiados, mantenga un farmacóforo común y si quiere añadir un criterio adicional, si es que puede calcular otras variables farmacocinéticas. Recuerda usted plataformas como Swiss ADME, ahí usted puede calcular parámetros farmacocinéticos. Como eso es manual, usted lo puede hacer en plataformas como Python, RDKit, etcétera, calcular de manera rápida parámetros farmacocinéticos para una batería enorme de moléculas. Entonces, este filtrado preliminar es muy útil. Entonces, con eso no va a estar, por ejemplo, doqueando moléculas con un log P de 10. Ya se escaparían, ¿no es cierto?, de lo que es farmacocinéticamente apropiado. Bien, ¿cómo entonces tenemos ese mínimo local? ¿Ya? ¿Qué es lo que se va a calcular en un docking para decir tengo un mínimo? Bueno, se calcula una conformación de mínima energía. Sabemos que no es el global absoluto, ya, o sea, tenemos un mejor mínimo. ¿De quién? Del ligando. Tomando en cuenta su ubicación en el sitio activo de su receptor biológico. O sea, cuando tenemos una molécula en el vacío, usted sabe, de acuerdo a sus cursos de química orgánica, que si rotamos enlaces, vamos a tener un universo de confórmeros. O sea, por rotación del ángulo, por ejemplo, el ángulo acá que se menciona como φ1, por rotación de este ángulo vamos a tener confórmeros de máxima, de mínima, de máxima, de mínima, en la medida que vamos rotando, ¿no es cierto?, este enlace, ¿ya? Esto sería un diagrama de energía versus la rotación de este ángulo. Bueno, ¿qué pasa si yo tengo dos? Tengo el ángulo φ1 y el ángulo φ2. φ1 acá, φ2. Ya mi gráfico no es una curva, sino que es una superficie. Entonces mi molécula va a ir subiendo y bajando. Y así el software, por así decirlo, va trabajando, va rotando enlaces y vamos teniendo máximos y mínimos, máximos y mínimos. Y todo el rato así. Y la pregunta es, esto es en el vacío. ¿Cuál es la diferencia en un docking? En que en vez del vacío, ¿cuál es su entorno? El sitio activo de la proteína donde está trabajando. Entonces, este mismo diagrama de energía, pero no olvidando que tenemos un entorno aminoacídico y por tanto vamos a tener que al ir rotando enlaces, aparte de considerar las torsiones propias de los enlaces, va a haber que considerar las interacciones, o sea, las contribuciones electrostáticas y las contribuciones de Van der Waals del entorno. Entonces dice, en otras palabras, así como se busca la mejor conformación de una molécula en el vacío o en el agua, medio de solvatación, acá se busca la mejor conformación del compuesto en función del entorno aminoacídico del target molecular, usualmente sin agua de solvatación. Ya expliqué eso en diapositivas anteriores. Bueno, esto, un segundo para que lo refresquen, esto ustedes lo estudiaron en química orgánica cuando, por ejemplo, estudiaban este tipo de cosas. A ver, ¿qué es esto? ¿Qué tipo de proyecciones son estas así? Exacto, las proyecciones de Newman. ¿Ya? Entonces, ese mismo principio llevado a un universo de posibilidades mucho más complejas. Bien, ¿cómo escoger el mejor resultado? Existen varias estrategias. Entonces, recuerden, aquí, por ejemplo, se muestra una pose de unión. Esta es una molécula que hicimos nosotros, sintetizada por un estudiante de posgrado que ya egresó, que buscaba afinidad en una enzima para el tratamiento de la leucemia en BCR-ABL particular. El farmacóforo es un benzimidazol donde podíamos ir cambiando los fragmentos en esta zona o en esta otra parte de acá. Entonces tenemos un patrón 2D o mapa de interacciones 2D y tenemos las interacciones tridimensionales. En un mapa de interacción 2D, ustedes tienen que ajustar la imagen para mostrar aminoácidos hasta aproximadamente 4 angstrom de distancia. Más allá de eso no tiene mucho sentido. Y en un mapa de interacción 3D, por ejemplo, ¿qué sería lo editable para que se vea mejor esto? Siempre representen el entorno sin hidrógenos apolares. Siempre represéntelo, o sea, en este caso no es la mejor representación, está con todos los hidrógenos. Omitan los hidrógenos apolares. ¿Y cómo vamos a escoger la mejor pose? Una estrategia es por la función de scoring. El valor más negativo es la mejor pose.
Cuando digo el valor más negativo, nos referimos a kilocalorías por mol. Ya pregunta. ¿Cuál es el valor más negativo? ¿Cuál es ese valor mínimo? ¿Cómo lo selecciono? ¿Cuál es el criterio? ¿Qué pasa si, por ejemplo, doqueo esta molécula y supongan que esta molécula, voy a inventar, me dio un valor de scoring igual a menos 9.1 kilocalorías mol? ¿Es eso bueno? ¿Es eso malo? ¿Más o menos? ¿Qué me podrían decir? ¿Alguna idea? ¿Cómo cobra sentido esto? Ya de la función de scoring. Porque mucho cuidado. A ver, esto que ustedes obtienen directamente por el cálculo no es la energía libre de Gibbs. No es la energía de unión, ligando receptor. Es una función de scoring. Más adelante tengo la fórmula. Pero ¿cómo cobra sentido esto? ¿Alguna idea? Puedo comparar entre poses ya. O sea, este valor sería el valor de la mejor pose. Ya, ahí sí, ¿no es cierto? Entonces, la idea es que ese valor sea siempre comparativo. Entonces, tenemos que comparar contra ligandos de referencia. Entonces, hay una estrategia de las más rápidas que uno puede emplear. Lo segundo es comparar, y aquí viene la inspección visual de lo que uno hace, es comparar lo que yo estoy haciendo, que el mapa 2D es súper fácil y directo de ver, pero siempre tenemos que comparar la molécula que estamos proponiendo con la misma pose, pero del ligando de referencia. Aquí en la imagen no lo tengo, pero lo que quiero decir es que usted tiene que solapar la molécula con el ligando de referencia. Entonces se debe hacer el solapamiento con el ligando de referencia. Con el ligando de referencia. Y debe calcular una métrica que se llama RMSD, que más adelante tengo la explicación y la fórmula de eso. Ese sería un trabajo completo, ¿ok? Tedioso, ¿no? Entonces, claramente esto uno lo va haciendo para los más prometedores, no para todos. Primero me puedo quedar con la mejor pose por la función de scoring, pero además tengo que comparar entonces mi pose solapándola con el ligando de referencia. O sea, tiene que haber más o menos un acomodamiento parecido en la cavidad, lo que significa que las interacciones van a ser más o menos las mismas, o con los residuos importantes de la cavidad. Segunda estrategia. ¿Ya? Y aquí vienen cosas que no necesariamente todo el mundo hace, y que uno a veces por tiempo no se detiene en todos estos detalles. Supongan que uno tiene tres poses muy parecidas. Entonces, supongamos que tenemos menos 9,1. Imaginemos, tengo menos 9,1, tengo menos 9.3 y tengo, por ejemplo, menos 9.5. Entonces, tenemos tres poses súper parecidas, con valores muy similares, y usted dice, pero puedo discriminarlas por las interacciones. ¿Y qué pasa si las interacciones también son parecidas? Bueno, haga esto. Calcule la energía de unión MMGBCA. Más adelante tengo la expansión de esto. Esto significa mecánica molecular con el modelo generalizado de Born de la superficie de solvatación. Este método, MMGBCA, es una estimación mucho más cercana a la energía libre, pero sin considerar la entropía del sistema. Hay otro método parecido, más fino, más numérico, menos analítico que el MMGBCA, que se llama MMPBSA. O sea, esto es a partir de la aproximación de Boltzmann, y de Poisson. Esta aproximación es una aproximación un poco más fina numéricamente, pero más costosa computacionalmente. Por lo tanto, con MMPBSA tenemos mayor tiempo de cómputo. Mi consejo, si tiene dudas entre 3 o más poses, calcule para cada una de ellas el MMGBSA y va a tener un valor más cercano al delta G, y con eso se hace un re-ranqueo
Entonces, no necesariamente el de mejor energía, que sería este, el más negativo es el mejor, no necesariamente este va a dar la mejor energía mmGBCA. Y finalmente, si uno simplemente está haciendo la inspección visual, podemos re-rankear en base al patrón de interacciones intermoleculares más consistente. ¿Ok? Entonces ahí tenemos una estrategia para ir puliendo cuando dentro de varias poses los valores son parecidos. Podemos diferenciarlos por un cálculo de energía. ¿Ya? Entonces, eso sí es energía. La función de scoring no es energía, es una función matemática de ranqueo. mmGBCA sí es una aproximación, al igual que mmPBCA, pero ninguna de ellas incluye la entropía. Ojo, son como energías libres amputadas que no tienen el factor de la entropía, porque eso haría que sea muy costoso. Y usted dice, pero si yo quiero calcular la entropía, bueno, eso lo hace cuando tiene una molécula muy prometedora, una molécula final que usted sabe que es ganadora, y ahí usted le hace lo que mencioné antes, un cálculo FEP. Ahí usted necesita una potencia computacional gigante para poder computar eso. Ahí sí incluye la entropía del sistema y da un valor de energía libre total o descompuesta. Ya. Entonces, dice ahí, primer método, ¿ya? El primer método, el más simple, el más sencillo para, por ejemplo, filtrar de manera rápida una base de datos preliminar, es el docking rígido. Cuando decimos docking rígido, dice acá, simula el acoplamiento donde el receptor y el ligando se mantienen rígidos, con el fin de encontrar la orientación correcta, modelo llave cerradura. Este modelo destaca la importancia de la complementariedad geométrica. Bajo costo computacional para realizar este cálculo. Entonces, ¿cuál es la principal aplicación de esto? ¿Okay? Es un filtrado preliminar. Filtrado preliminar. ¿De qué? Es un filtrado preliminar de bases de datos gigantes, de enormes bases de datos. Hay bases de datos gratis disponibles en el Internet para poder doquear moléculas, obtener información y de esa manera poder aproximarnos a una primera propuesta. Ahora, aquí al lado, en este GIF, aquí podemos ver lo que es un docking rígido en acción. Entonces, hay una cavidad, hay un ligando cristalizado ahí de referencia, pero encima de eso se está haciendo el docking. Y vean cómo la molécula... a ver, ¿qué es lo que está ocurriendo ahí? La molécula cambia a nivel translacional, pero no rotacional. Entonces, la molécula en color rojo solamente está siendo trasladada, pero ella entera está rígida. La proteína también está rígida. Entonces, un docking rígido es un ajuste traslacional de la molécula en la cavidad. Eso es por definición un docking rígido. Solamente cambia la traslación de la molécula. ¿Ok? Es tomar la molécula y girarla completa sin rotar ningún enlace. O sea, la molécula enterita comienza a ser girada de un lado para otro. Bien, segundo tipo de docking, docking rígido flexible. ¿Qué significa esto? Se simula un acoplamiento donde el receptor se mantiene estático, la proteína, que es lo más pesado de simular, mientras que el ligando presenta rotación. Entonces ahora solo rotamos los enlaces del ligando. Esto con el mismo fin de encontrar la orientación correcta. Entonces aquí ya subimos, aumentamos el nivel de cálculo y por tanto es cuando ya estamos refinando, cuando ya redujimos de 1.000.000 a 100.000, por ejemplo. ¿Se entiende la idea? Entonces uno va en un proceso siempre de filtrado hacia abajo. Vamos a la imagen del video para que lo puedan ver acá. Y esto de acá. Entonces ahí en azul está un ligando de referencia y en color verde con blanco la otra molécula, y ahora no es solo traslación. O sea, incluye traslación, pero rotación de los enlaces de la estructura. ¿Se entiende la idea general? Entonces ahí se está buscando la conformación de mínima energía de la molécula dentro de la cavidad,
pero además rotando los enlaces. Por tanto, aumentamos el nivel de tiempo de cálculo. Y aquí mismo voy a aprovechar la tercera posibilidad, dice acá, el docking flexible. Es un acoplamiento más cercano a la realidad, ya que el proceso de acoplamiento real es tan flexible que receptores y ligandos tienen que cambiar su conformación para ajustarse bien entre sí. Entonces, esto ya es cuando uno está refinando más aún los resultados o cuando uno está trabajando con pocas moléculas en un diseño dirigido, en que ahora la molécula es rotable, pero la proteína también. El backbone de la proteína, ¿se acuerdan? Los enlaces Phi y Psi también son acomodables, así como los residuos que tenga la proteína. En esta imagen ahí se ve como que se está comiendo la molécula, ya, si fuera un organismo vivo, pero la idea es esa. Entonces, la proteína también se acomoda al recibir a el ligando. Esto es lo más cercano, ¿no es cierto?, a la realidad. ¿Okay? Nunca vamos a poder imitar la realidad, pero ahora tenemos que la simulación incluye tanto al ligando flexible como la proteína flexible. Bien. Bueno, hoy ya está tocando por donde nada que ver, ya que uno también tiene que definir en qué región uno quiere el docking. Bien, volvamos al apunte. Ya, entonces, ahí ya lo vimos. Es posible doquear también proteína contra proteína, sin duda alguna. También podemos tener lo que se llama dockings de proteína contra proteína, en que se aplican los mismos principios donde vamos a determinar una función de scoring, así como el patrón de interacciones entre residuos. Ahora, esto que obviamente va a ser más complejo porque las moléculas son más grandes, hoy día se está expandiendo a un campo de estudio que es el siguiente. El diseño de fármacos PROTAC. No sé si han escuchado de esto. PROTAC. Exacto, ¿cierto? Y algo de esto vimos en la conferencia el jueves también. ¿Ya? Y esto es un campo de estudio que está en crecimiento, donde acá en color verde tenemos la proteína target. Entonces, esta proteína puede ser, por ejemplo, una enzima implicada en cáncer. La proteína target, como podemos ver, tiene un residuo de lisina o varios residuos de lisina en la superficie. Por otra parte, aquí a la derecha tenemos una enzima llamada enzima ligasa E3, que forma parte de los mecanismos que inducen la degradación de la proteína target. O sea, cómo el cuerpo recicla proteínas. Una manera en que las células reciclan proteínas es mediante un proceso llamado ubiquitinación. O sea, la proteína es ubiquitinada. La ubiquitina es un péptido. La proteína conecta a la ubiquitina y por tanto esta proteína es detectada como una proteína que ha sido marcada para ser degradada por el protosoma de la célula. Entonces, el complejo enzimático que degrada enzimas o proteínas, proteosoma. Entonces, el punto es, si esta enzima está implicada en cáncer, yo lo que quiero es marcarla, que se ubiquitine, que este péptido lo marque, o varios péptidos a veces se le unen, para que sea degradada por el protosoma y así eliminamos la enzima implicada en cáncer. Ya se está estudiando mucho esto para cáncer. ¿Cómo hacemos eso? Con una molécula de esta naturaleza. Una molécula híbrida, que tiene dos partes. En color azul, un fragmento con alta afinidad por la proteína de interés, un conector y otro fragmento con alta afinidad por la enzima ligasa, que es la que ubiquitina a la proteína target. De esa manera, ¿qué ocurre? ¿Qué variable termodinámica se favorece enormemente al formar este anclaje? Se reduce o aumenta la entropía. Al hacer esto, al formar este complejo ternario, gracias a este nuevo fármaco, el PROTAC, la entropía del sistema baja enormemente. Entonces favorecemos el proceso de ubiquitinación. Favorecemos que la lisina, porque son las lisinas las que reaccionan, se enlace covalentemente al péptido ubiquitina. La proteína queda marcada y es degradada por el proteosoma. Entonces, de manera indirecta, estamos eliminando el problema, en este caso,
que es la enzima implicada en cáncer. ¿Y cuál es la gracia? Que este proceso es reversible porque las interacciones son no covalentes y por tanto cuando se libera nuestro PROTAC, el PROTAC en un sitio catalítico, ciclo catalítico vuelve a unirse a otra proteína target y a otra ligasa y favorece de esa manera otra vez el proceso de degradación. O sea, este es un tipo de estrategia en que el fármaco lo que hace es inducir la degradación de la enzima implicada en cáncer, de la enzima que está mutada, de la enzima que está sobreexpresada y que causa el daño. Hay pocos fármacos que sean tan eficientes como esto. Otro tipo de fármaco que hace algo parecido son los prazoles. Los prazoles están implicados en la inhibición de la bomba de protones estomacal. Es parecido el mecanismo, no es igual, no es un PROTAC, ya, pero lo que hace el prazol es inhibir de manera covalente a la bomba de protones, entonces el organismo la degrada internalizándola y si no hay más bomba de protones, no se produce más ácido clorhídrico en el estómago. Es una estrategia covalente para no producir ácido clorhídrico en exceso. ¿Y cómo son este tipo de estructuras? Miren, aquí tengo 3 ejemplos. A ver, veamos primero el de arriba. Ahí está. Entonces, es un PROTAC. Entonces tenemos un fragmento que se va a unir a, en este caso, BCR-ABL. Entonces tenemos la afinidad por BCR-ABL. Y tenemos otro fragmento que está acá, que es la molécula de talidomida, esto que está acá. Hasta ahí con un grupo amino, eso es la talidomida, que tiene afinidad por la ligasa E13, la enzima que ubiquitina. Y entre medio un conector. Entonces, tenemos el conector, tenemos entonces un fragmento que se va a unir. Entonces, vean la simulación, porque esto se puede simular. Un fragmento se va a unir a la enzima problema, el otro se va a unir a la ligasa y todo eso se puede simular. Ese docking ternario es posible también de simular, con un gasto computacional mayor. Vean que aquí abajo se vuelve a repetir, por ejemplo, los últimos 2 ejemplos que tengo acá, se repite la talidomida y otra vez talidomida con pequeñas variaciones en cómo se conecta. O sea, talidomida es un fragmento ya rearchi conocido que se sabe que se enlaza a la ligasa E3 y por tanto favorece la degradación así de la enzima problema. ¿Dónde se juega con estos PROTAC? En el largo del linker. Entonces, el largo del linker es la parte clave. Pregunta, ¿cuál de estos linkers, por ejemplo, entre estos 2 de acá, es más solvatable? ¿El primero o el segundo? Linker es todo este fragmento que conecta una molécula con la otra. Este es más largo, este es más corto. Pero el primero tiene 3 oxígenos. Acá. Si la cadena es más larga, ya va a ser más solvatable en el centro, digámoslo así. Ahora, el grado de solvatación acá versus acá por los carbonilos de los extremos, tal vez sea... Sí, porque está más cerca del resto de la estructura. Claro, así a simple vista igual no es tan fácil ver, ¿no es cierto?, cuál podría llegar a ser un poco más solvatable que el otro. Ahora, ¿por qué se juega con esto? Porque es el largo del linker y el tipo de conector lo que juega o de alguna manera contribuye a la formación del complejo terciario. O sea, que el complejo terciario se forme depende mucho de este linker. Exacto. Claro, muy buena observación. Tiene que haber una remoción de agua entre medio para que las 2 proteínas se acerquen y una ubiquitine a la otra. ¿Ya? Buena observación. Muy bien. Entonces, requerimientos para un docking, ya es lo que nos queda de clase. Alcanzamos a nombrar algunas cosas adicionales. Lo primero que debemos saber es la información del target o diana biológica, como también del ligando, por supuesto, ¿no es cierto? Y contar con un computador donde hacer la simulación. Para el caso de la proteína, la información la podemos obtener de cristalografía o resonancia magnética nuclear y la vamos a obtener de este sitio que ya hemos visitado otras veces, pero ahora vamos a hacer lo siguiente, miren. El famoso Protein Data Bank. A ver, vamos a hacer este análisis, captura de pantalla,
Imagínense que esta es la proteína de interés. Esta es una enzima que tengo acá con ese código que se llama NS3. Es una enzima, perdón, es una enzima que la podemos inhibir para crear antivirales contra el virus de la hepatitis C. Entonces, la pregunta es, ok, la estructura está cristalizada, aquí está el Protein Data Bank, pero ¿habrán otras proteínas? Entonces, lo que ustedes hacen es copiar el código y de ahí se van a UniProt. Entonces hacemos este juego. Una vez que encontramos que hay un código, hay una proteína, en UniProt pegamos el código de resultados. Ya, entonces acá está el virus, ¿no es cierto? Y entramos a alguno de ellos, por ejemplo, el primero acá. Y ahora la gracia es que en UniProt nos ordena todos los PDBs disponibles. Entonces ustedes bajan un poco y hay una tabla que se va a abrir acá. El sitio a veces es un poquito pesado, no carga todo de una. Les va a cargar una tabla, debería aparecer con todos los códigos PDBs disponibles. Aquí está cargando, pero parece que no es la tabla. Vamos un poquitito más abajo. Ahí está la secuencia de la proteína. Y todavía no termina de cargar esto. Acá está. Entonces aquí me carga una tabla que solo tiene dos entradas. ¿Qué es esto? Son las dos estructuras disponibles que hay de este mismo target. Aquí está el código que nosotros ingresamos. Dice que está resuelto por rayos X. Y se puede descargar, se puede ir al PDB. ¿Por qué no arriba ese 2.4? Sí. No tiene. Muchas veces en resonancia magnética nuclear no aparece porque la resolución es una propiedad propia de la cristalografía de rayos X. El de arriba fue resuelto por resonancia magnética nuclear y por tanto no tiene. Ahora, eso no significa que sea malo. Por ejemplo, miren, vamos a entrar acá. Voy a dar clic ahí a PDB, que debería ser, no, acá el segundo. RCSB es el segundo. Ahí entré a otro sitio web, voy a cerrar eso. Y acá es la estructura otra vez, pero miren, podemos ver esta métrica, donde podemos ver las moléculas o los residuos, mejor dicho, que están en contacto unos con otros acá, solapados, sobrepuestos. Los outliers, o sea, las moléculas que se escapan de los ángulos phi y psi en un diagrama de Ramachandran, el valor es bueno, dice que es 0. O sea, todo está conforme la norma. Y dice outlier de cadena lateral, o sea, cadenas laterales que quedan orientadas hacia posiciones espaciales que no son las más apropiadas, y es moderadamente bueno. Entonces, contra más al azul, todas estas métricas es mejor. Veamos la otra. Veamos la que sí tiene resolución, 2.4 angstrom, que no es una resolución maravillosa. De hecho, menores a 2 son consideradas muy buenas. ¿Ok? Esto está como así dentro del montón nomás. Miren, o sea, a pesar de que, claro, aquí tenemos resolución, pero la métrica no es muy llamativa. Ya los valores tienden a ir al color rojo, significa que hay mucho solapamiento de átomos, hay outliers, ángulos phi, ángulos diedro que no son muy buenos, que se escapan de los valores de Ramachandran. Por tanto, la métrica no es muy apropiada. Contra más pequeño este valor, mejor. Contra más chico el valor de resolución, mejor. Entonces, en UniProt, ustedes van a venir y van a estudiar todos los códigos PDB que existen del target de interés y van a llegar a una conclusión de cuál ocupar. Para eso sirve. Entonces, aquí hay dos, pero a veces da una lista de 10, 20 o lo que haya, y ahí ustedes escogen, por ejemplo, el de mejor resolución y aquel que venga cristalizado con un ligando en la cavidad de interés. Ahí tienen dos criterios que uno por general emplea. El de mejor resolución y aquel que venga con un ligando de interés cristalizado. O sea, si yo estoy estudiando inhibidores, que ojalá en esa enzima venga un inhibidor cristalizado. ¿Ok? Entonces ahí tienen criterio para seleccionar. Y vamos acá al... Ya. Bien, ya explicamos
toda esa... Bueno, esto ya lo verbalicé, así que aquí me voy a saltar esta parte porque eso ya estaba verbalizado. Ahora, solamente destacar, mucho cuidado porque con la cristalografía de rayo X no solo uno puede resolver proteínas, sino moléculas también. Cuando uno tiene un cristal de una molécula orgánica, uno puede resolver la estructura. Y el método de cristalografía de rayos X no es infalible. Aquí tengo un ejemplo de cómo este antibiótico, la dosonamida, se pensaba que tenía cierta estructura, pero en realidad no lo era. Entonces, tenemos acá, dice, organismo aislado de un organismo marino. Entonces, nótese cómo de NH pasamos después a era oxígeno. Entonces, no es un método infalible. ¿Por qué? Porque la cristalografía de rayos X no muestra hidrógeno, solamente átomos pesados. Y ahí es tarea del cristalógrafo llegar a una conclusión de cuáles son esos átomos y cuál es la disposición espacial más probable. A veces hay más de una conformación probable. O dentro del cristal a veces hay más de una molécula cristalizada en modos de cristalización diferentes. Así que no es un método infalible. Siempre hay un cierto grado de incertidumbre y por eso estaban esas métricas que ya vimos con las barritas de color azul y color rojo. Bueno, y segundo, si no está, ya lo mencioné, solamente paso por encima muy rápido de esto. Cuando usted no tiene la estructura, la puede hacer por modelado molecular. Podemos crearla a partir de la secuencia de una proteína parecida. Así es como por mucho tiempo, por ejemplo, el receptor beta 3 adrenérgico humano se modeló a partir del receptor beta 2 adrenérgico humano, que era el más parecido. Entonces se toma un receptor parecido para crear uno cuya estructura todavía no existía, hasta que después se descubrió. No muy bueno. De hecho, se ocupaba lo que se llama el receptor de rodopsina bovina, cuando se hacía el trabajo en receptores acoplados a proteína G. Años atrás, estamos hablando como por ahí de años 2005, 2010, cuando todavía faltaban estructuras de algunos receptores de la familia de los adrenérgicos, se tomaba la estructura de rodopsina bovina y de ese receptor se modificaban los aminoácidos para crear el receptor humano equivalente que no estuviera. Y no, habían variaciones. Cuando después se descubrían los receptores verdaderos, se hacía un estudio comparativo y ahí se veía que las diferencias eran grandes a veces, ¿ya? Muchas veces donde más fallaba eran los loops intra o extracelulares. Ya esos fragmentos eran los que más tenían posibilidad de cambio. Ok, a ver. Ya, y miren, ¿cómo vamos a representar la función de scoring? Vamos acá. Aquí solamente hay un desglose punto a punto de cada una de las ecuaciones de la mecánica clásica que permiten describir, por ejemplo, la fuerza de interacción o potencial de un enlace. ¿Cómo representamos un enlace? Exacto, la ley de Hooke como un resorte. ¿Cómo representamos el movimiento de apertura o cierre? También, pero aquí se hace con el ángulo teta, o sea, la apertura o cierre del ángulo. Este movimiento excéntrico, un átomo que sale para arriba del plano y que vuelve, lo mismo, ¿no es cierto?, pero con el ángulo hacia afuera. Y también podemos representar con otra ecuación paramétrica en base a los ángulos, el movimiento de los ángulos diedros. O sea, todo esto ya está parametrizado por las ecuaciones de la mecánica clásica. ¿Cómo representamos las interacciones de carga entre dos puntos? Por ejemplo, la carga de un átomo y acá otro átomo. Atractiva o repulsiva, por la ley de Coulomb, podría ser el ligando y podría ser un residuo de la proteína. ¿Cómo representamos las interacciones estéricas? Con la ecuación de Lennard-Jones, que de nuevo puede ser atractivo o repulsivo. Entonces, si ustedes ahora suman todo esto, ¿qué tienen? Una ecuación que se llama campo de fuerza, que va a simular ¿qué cosa? Va a simular la energía de interacción del ligando en el receptor. Entonces, cuando sumamos todo esto con cualquier software en el que estemos trabajando, vamos a tener entonces un equivalente a la energía de interacción. Pero recuerden, no va a ser la energía propiamente tal. Vamos a tomar todo esto, a ver, ese ejemplo lo vamos a saltar, y vamos a tener una función de scoring. Permítanme mostrar dónde estaba la función de scoring. Estaba acá. Ahí está. Entonces ahí tenemos que el potencial o la energía potencial total del sistema es la suma de todas las contribuciones. Las contribuciones de Van der Waals, las contribuciones electrostáticas, las contribuciones de puentes de hidrógeno.
Y como no vamos a añadir agua, se hace una aproximación del agua como lo que se llama un dieléctrico continuo. El agua se supone que es un manto continuo, por así decirlo, que está presente en el medio, pero no se consideran moléculas de agua individuales. Ya dijimos por qué, porque va a generar muchos falsos positivos. Ahora vamos a achicar un poco esto. Y vamos acá hacia el valor exacto ya de una de las funciones de scoring más empleadas. Y eso lo tenemos, un segundito, debería estar por acá. Ahí. Ejemplo, entonces aquí hay una función de scoring finalmente empleada en un programa que calcula la energía de interacción de Van der Waals entre la superficie de la molécula y la proteína, la energía de Van der Waals, las interacciones culómbicas, las interacciones hidrofóbicas o lipofílicas, los puentes de hidrógeno, cuando la enzima tiene metal, la coordinación a metales. También tenemos, como dice acá, recompensas o penalizaciones. A ver, ¿qué es eso? Ya a grandes rasgos. Dice bonificaciones, incluye ajustes por penalización de choques, geometrías internas tensas, por ejemplo, cuando hay un benceno que no está plano, que está medio doblado, por ejemplo, desolvatación pobre, recompensa interacciones con residuos claves o complementariedad óptima de forma. Y se penaliza la función de scoring cuando tenemos, como dice acá, por ejemplo, un enlace rotacional, o sea, a mayor cantidad de enlaces rotables, menor afinidad. ¿Okay? O sea, peor es la función de scoring. ¿Okay? Peor es la función de scoring. A mayor cantidad de enlaces rotables, tienden a haber mala función de scoring. ¿Por qué? A ver, ¿alguna idea de por qué no es bueno tener muchos enlaces rotables? Si bien vamos a tener una que tiene una menor energía que las otras, la molécula va a tener más conformaciones posibles. Sí. Pierde un poco. Tal cual. Una molécula muy rotable pierde confiabilidad respecto a su modo de unión. Podría tener varios otros modos de unión posibles. Así que por eso que muchos enlaces rotables baja la función de scoring. El valor se vuelve peor. Ya, y para ir culminando ya, porque el tiempo de verdad se nos está acabando, solamente mencionar una cosa más. Vamos para acá. Acá está lo último, ya, la validación propiamente tal, lo mencionamos en la otra clase, eso va a ser más breve. Recuerden que la función de scoring no es la energía libre de unión. Si usted quiere calcular o aproximarse a la energía libre de unión, vamos a utilizar este método MMGBSA. Es un método post-docking para estimar la energía libre de unión de un complejo proteína-ligando de manera más rigurosa que el scoring empírico. Combina la energía de mecánica molecular, o sea, en otras palabras, usted va a calcular la energía interna del sistema con un modelo implícito de solvatación. Este método calcula la energía, es una aproximación. Porque es una aproximación, no considera los efectos entrópicos. O sea, la energía libre de unión, ligando-receptor, es la energía de todo el complejo menos la energía por separado de la proteína y la energía por separado del ligando. Pero la energía libre, tanto de cualquiera de estos términos, se calcula como la energía interna del sistema calculado por mecánica molecular. O sea, por todas las ecuaciones que mostrábamos delante, las ecuaciones de mecánica molecular, ¿dónde estaban? Ahí. Entonces se hace una aproximación. Incluso se utilizan valores empíricos tabulados. Más una aproximación, la energía de solvatación, se considera el agua como un dieléctrico continuo y este término se descarta. La contribución de la entropía se descarta. Así que por eso que el método es una aproximación. Y con eso ustedes van a poder re-rankear. O sea, recuerden siempre eso, que MMGBSA permite re-ranqueo de poses cuando uno tiene incertidumbre en el docking. Si esa pose que estoy seleccionando es o no la mejor, consejo, calcúlele MMGBSA.